A ver, por un momento olvidémonos de la velocidad. La verdadera revolución del 6G no tiene que ver con descargas más rápidas. No, se trata de algo mucho más profundo. Una red que, de repente, despierta, que deja de ser un simple tubo por donde pasan datos para convertirse en una especie de sistema nervioso digital que puede, literalmente, sentir el mundo que nos rodea. Y aquí viene la pregunta que de verdad lo cambia todo. ¿Qué pasaría si la red que nos conecta pudiera también percibirnos? Pero ojo, no a través de cámaras, sino sintiendo el espacio físico. Como si fuera un murciélago, usando un eco para ver. Ahí está el quiebre, el verdadero salto conceptual que define al 6G. Bueno, aquí es donde empieza la verdadera transformación. Estamos pasando de una red que simplemente transportaba la información que nosotros creábamos a una que la genera por sí misma. Una red que ahora tiene sentidos, algo que nunca antes habíamos visto. ¿Y cómo funciona esta magia? Bueno, la tecnología clave se llama ISAC, que significa Comunicación y Detección Integradas. Para que nos entendamos, es como si toda la infraestructura del 6G, cada antena, cada torre, se convirtiera en un gigantesco radar invisible. Usa las mismas ondas de radio que llevan nuestros mensajes para mapear el entorno, el movimiento, las formas, incluso la densidad de los objetos. Y lo más loco de todo es que hace esto sin necesitar ni una sola cámara. Miren, la diferencia es abismal, ¿eh? El 5G se construyó pensando en conectar personas, y la meta era siempre más y más velocidad. El 6G, en cambio, se está diseñando para conectar inteligencias. Su propósito principal ya no es solo comunicar, es comunicar y detectar al mismo tiempo. O sea, es como si le estuviéramos construyendo el sistema nervioso perfecto a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se puede construir sobre una red que siente? Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, como de película de ciencia ficción. Las aplicaciones que esto permite nos acercan a un futuro que hasta ahora solo habíamos imaginado. Todo empieza con esta cifra, 0.1 milisegundos de latencia. Eso es nada, es menos que un parpadeo. Para fines prácticos, es instantáneo. Esto permite algo que los expertos llaman IA crítica. O sea, una inteligencia artificial que puede tomar decisiones de vida o muerte en el mundo físico, como manejar un coche o guiar un bisturí robótico sin la más mínima duda, en tiempo real. ¿Y esta capacidad en qué se traduce en el mundo real? Pues en cosas realmente revolucionarias. Pensemos en la seguridad pública. Una IA que evita accidentes de tráfico usando gemelos digitales de ciudades enteras. En la justicia, juicios holográficos que eliminan por completo las barreras geográficas. En la salud, cirujanos que operan con robots de altísima precisión a miles de kilómetros de distancia. Y para que todo sea transparente, cada decisión de la IA quedaría grabada en blockchain, haciéndola imposible de alterar. Auditorías perfectas. A ver, profundicemos en esto de la justicia holográfica. Se eliminarían las barreras geográficas, permitiendo que cualquier persona, sin importar dónde esté, participe en un juicio con una presencia tan real que parecería que está ahí. Imaginen lo que eso significa. Podría de verdad democratizar el acceso a una buena defensa legal para cualquiera. O esto de los gemelos digitales para la seguridad. Es como tener una réplica virtual exacta, un clon digital de una ciudad entera, gestionado por una IA que no solo reacciona a los problemas, sino que los predice. Se anticipa a un embotellamiento masivo o incluso a un crimen y actúa para evitar que suceda. Ok, todo esto suena increíble, ¿verdad? Pero, como siempre, hay un pero. Y es un pero gigante. Porque cada una de estas promesas trae consigo una sombra enorme. Aquí es donde la misma tecnología que nos da la solución puede convertirse en un problema todavía más grande. El primer gran riesgo, y quizás el más obvio, es la vigilancia sin cámaras. La red 6G puede rastrear personas a través de las paredes. Sí, así como suena, solo con señales de radio. Puede identificar a alguien por su forma única de caminar o incluso por los latidos de su corazón. Estas huellas de radiofrecuencia se convierten en un nuevo tipo de dato biométrico, súper sensible, uno que ni siquiera sabíamos que estábamos generando. Y claro, esto nos mete de lleno en unos laberintos legales de pesadilla. Por ejemplo, si un coche autónomo, que es coordinado por una IA distribuida en toda la red, tiene un accidente fatal, ¿quién es el responsable? La respuesta es que nadie lo sabe.
Nuestras leyes actuales no tienen ni la menor idea de cómo manejar algo así. El problema de fondo es lo que los expertos llaman la fragmentación de la causalidad. O sea, la culpa se diluye. ¿Es del programador que escribió el algoritmo? ¿De la empresa de telecomunicaciones que gestiona la señal 6G? ¿Quizás del fabricante del sensor que falló? O, y aquí se pone más raro todavía, ¿y si tenemos que empezar a pensar en la IA misma como una persona legalmente responsable? Es un enredo sin salida clara. Entonces, para resumir, el panorama de riesgos es, francamente, alarmante. La privacidad, se evapora, con una red que se vuelve una herramienta de vigilancia masiva. La responsabilidad legal se vuelve casi imposible de asignar. La soberanía de los datos se pierde porque fluyen sin control a través de las fronteras. Y los sesgos algorítmicos, los prejuicios en el código pueden esparcirse y causar un daño social masivo en milisegundos. Entonces, ¿estamos condenados? ¿Es este el futuro distópico que nos espera? No necesariamente. Pero bueno, no todo es pesimismo. Frente a este tsunami tecnológico, ya hay gente pensando en cómo construir un arca. Y un ejemplo muy interesante de cómo podríamos empezar a reescribir las reglas viene de hecho de México. El gran reto, claro, es que nuestras leyes están diseñadas para un mundo que está a punto de desaparecer. La ley actual, en México y en casi todas partes, se enfoca en la privacidad de cámaras y en los datos que damos voluntariamente. Pero el 6G nos obliga a pensar en datos que se captan de nosotros sin que hagamos nada. La soberanía ya no se trata de datos en la nube, sino en el borde de la red, o sea, en la mismísima antena. Y la responsabilidad ya no puede ser de una sola persona o empresa, tiene que ser compartida. Concretamente, la propuesta que se está discutiendo en México se apoya en 3 pilares. Primero, evolucionar la ley de datos para que estas huellas de radiofrecuencia se consideren datos sensibles, tan protegidos como nuestras huellas dactilares. Segundo, crear una nueva ley de IA que exija auditorías de sesgo físico, para asegurar que la red no vea a las personas de forma equivocada. Y tercero, y muy importante, crear una corregulación, un trabajo en equipo entre las agencias de telecomunicaciones y las de privacidad. Y quizás una de las ideas más innovadoras que surgen es la del opt-out físico. Imaginen que las zonas donde esta cobertura sensorial esté activa tengan que estar señalizadas por ley. Así como hoy vemos letreros que dicen, «Usted está siendo grabado», veríamos otros que nos adviertan que la red nos está sintiendo. Esto nos devolvería el poder de elegir, de decidir físicamente si queremos entrar a ese espacio o no. Al final, el objetivo de todo esto es un cambio de mentalidad gigantesco. La idea es dejar de reaccionar cuando ya ocurrió el daño y empezar a prevenirlo desde el diseño. Que la ley no sea algo que se aplica después, sino que esté escrita en el propio código de la red. Lo que nos deja con la pregunta del millón. El 6G y la IA no son cosa de un futuro lejano, Se están cocinando ahora mismo, mientras hablamos. La verdadera carrera ya no es por quién tiene la red más rápida, sino por quién la gobierna. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿lograremos meter nuestras leyes, nuestros valores, nuestra ética dentro del código de esta nueva red antes de que sea demasiado tarde? El debate sin duda está abierto.